Historia de un alma, capítulo 7. Entrada de Teresa en el Arca Santa. Primeras tribulaciones. Los responsables divinos. Nieve. Un gran dolor. La fiesta de la Anunciación, trasladada aquel año de 1888 al lunes 9 de abril, por causa de la Cuaresma, fue el día elegido para mi entrada en el Carmelo. La víspera, nos hallábamos todos reunidos en la mesa en familia, en donde había de sentarme por última vez. Qué desgarradoras son estas despedidas, en aquellos momentos en los que desearía una verse olvidada de todo el mundo. Es cuando salen de todos los labios de los que más quieres las más tiernas palabras, como para hacer sentir con mayor fuerza el sacrificio de la separación. Por la mañana, después de haber contemplado por última vez los Buissonets, aquel gracioso nido de mi infancia, nos encaminamos al Carmen. Rodeada como la víspera de todos mis queridos parientes, asistí a la Santa Misa. Cuando Jesús bajó a sus corazones, en el momento de la comunión, no hay más que sollozos a mi alrededor. Yo no derramé una sola lágrima, pero mi corazón latía con tal violencia al dirigirse a la primera puerta de clausura que pensé morirme. Ah, qué momento aquel, qué agonía. Es necesario haber pasado por ella para comprenderla. Abracé a todos los míos y me puse de rodillas ante mi Padre para recibir su bendición. Arrodillóse él también y me bendijo llorando. Debieron sonreír los ángeles al espectáculo de aquel anciano ofreciendo al Señor su hija todavía en la primavera de la vida. Se cerraron por fin las puertas del Carmen detrás de mí. Caí en brazos de mi amada madre. Oh madre mía, ahí recibí los brazos de una nueva familia, cuya ternura y abnegación ni siquiera sospecha el mundo. Se habían realizado mis deseos, inundada mi alma, paz tan dulce y profunda que me sería imposible expresarla. Después de 8 años y medio, esta paz íntima es mi herencia. No me ha abandonado, ni aun en medio de mis mayores pruebas. Todo me parece admirable en el convento. Me creía trasladada a un desierto. Mi celdita especialmente me encantaba. Con todo, mi alegría era en extremo tranquila. Ni el más ligero céfiro hacía ondular las tranquilas aguas en las cuales bogaba mi barquilla. Ninguna nube oscurecía el azulado cielo de mi alma. Me juzgaba plenamente recompensada de todas mis tribulaciones. Y con profundo júbilo repetí en mi interior: ya estoy aquí para siempre. Esta felicidad no era efímera. Tampoco debía desvanecerse con las ilusiones de los primeros días. Las ilusiones. Dios, en su misericordia, me ha perseverado siempre de ellas. Encontré la vida religiosa tal como me la había figurado. Ningún sacrificio me ha sorprendido. Y, bien lo sabe, madre mía, con más espinas que rosas tropezaron mis primeros pasos. Al principio, solo alimentaba mi alma el pan cotidiano, de una sequedad amarga. Permitió luego el Señor, venerada Madre mía, que aun a pesar suyo, me tratase con extremada severidad. No podía encontrarme con usted sin que me reprendiera. Recuerdo que una vez me dejé en el claustro una telaraña. Me dijo delante de toda la comunidad: bien se ve que nuestros claustros están barridos por una niña de 15 años. Es una lástima. Vaya a quitar esa telaraña y en lo sucesivo sea más cuidadosa. En las raras direcciones que me concedía, casi la hora entera que permanecía a su lado se pasaba riñéndome. Y lo que más pena me daba era que él que no atinase yo a corregirme de los defectos que con gran solicitud y bondad me señalaba, tales como mi lentitud y mi poca diligencia en mis oficios. Pensé un día que sin duda desearía que empleara yo en el trabajo de las horas de tiempo libre de ordinario consagrada a la oración, y me puse a coser sin levantar la cabeza. Pero como quería ser fiel y orar tan solo bajo la mirada de Jesús, nadie lo supo jamás. Durante el tiempo de mi postulantado, me enviaba nuestra maestra cada tarde a las 4:30 a arrancar hierba en el jardín. Esto me costaba muchísimo,
tanto más cuando tenía la seguridad de encontrar a mi querida madre en el camino. En una de estas ocasiones me dijo: «Pero señor, si esta niña no hace absolutamente nada, ¿qué puede esperarse de una novicia a la que es preciso enviar a paseo cada día?» En todas las circunstancias obraba conmigo de esta manera. Ay, amada madre mía, cuánto le agradezco la educación tan sólida que me ha dado. Sin esta gracia inapreciable, ¿qué hubiera sucedido si, como me decían los seglares, hubiera sido yo el juguete de la comunidad? Tal vez en lugar de ver a nuestro Señor en mis superiores, hubiera considerado solamente la criatura, y mi corazón, tan bien guardado en el mundo, se hubiera apegado humanamente en el claustro. Por fortuna, gracias a su maternal prudencia, querida madre, me vi perseverada de esta desgracia. Sí, puedo decir, no solamente por lo que acabo de relatar, sino por otros sufrimientos mucho más sensibles, que el dolor me salió al encuentro a mi entrada en el convento, y lo abracé con amor. Vine al Carmen según declaré en el examen que precedió a mi profesión para salvar almas, y sobre todo para rogar por los sacerdotes. Cuando se persigue un fin necesario, es poder medios para alcanzarlo, y habiéndome dado a entender Dios nuestro Señor que, en cambio de la cruz, me concedería muchas almas, cuanto más se multiplicaran estas cruces, mayor era mi deseo de padecer. Durante 5 años caminé sola por esta senda. Yo sola tuve que conocerla. Esta es cabalmente la flor ignorada que deseaba ofrecer a Jesús, flor cuyo perfume no se exhala sino en dirección del cielo. A los meses de mi entrada en el claustro, el señor Pichón quedó verdaderamente sorprendido de la acción de Dios en mi alma, pero creía que mi fervor era enteramente infantil y muy suave el camino que seguía. Mi entrevista con aquel buen padre me hubiera servido de gran consuelo, a no ser tan excesiva la dificultad que tenía en franquearme a nadie. A pesar de ello, hice con él mi confesión general, después de la cual me dijo estas palabras: «En presencia de Dios, de la Virgen Santísima, de los ángeles y de todos los santos, declaro que jamás ha cometido un pecado mortal. Agradezca al Señor el que le haya concedido gratuitamente esta gracia, sin mérito alguno, por parte de usted». Sin mérito alguno por mi parte. Estaba plenamente convencida de ello. Sabía yo lo muy difícil e imperfecta que era, y rebosaba de gratitud mi corazón. Hasta aquel día había vivido atormentada con el temor de haber manchado la blanca vestidura de mi inocencia bautismal. Por esto, la segura declaración salida de los labios de un director tal como lo deseaba nuestra Santa Madre Teresa, es decir, que juntase la ciencia a la virtud, me parecía venir del mismo Dios. Me dijo también aquel buen padre: «Hija mía, sea siempre nuestro Señor su propio superior y maestro de novicios». Lo fue, en efecto, y también mi director. No quiero decir con esto que cerrara mi alma a mis superiores. Por lo contrario, lejos de ocultarles mis disposiciones, he procurado ser siempre para ellos un libro abierto. Nuestra maestra era de veras una santa, el tipo acabado de las primeras carmelitas. Siempre estaba a su lado, pues ella me enseñaba a trabajar. No tengo palabras para expresar la gran bondad que usó siempre conmigo. La amaba, la apreciaba y, sin embargo de esto, no se desahogaba con ella por entero mi alma. No sabía cómo explicar lo que sentía en mi interior. Faltábanme palabras para expresarme. Por esto la dirección espiritual constituía para mí un suplicio, un verdadero martirio. Una de nuestras antiguas religiosas pareció comprender lo que me sucedía, por lo que me dijo en la recreación: «Hijita mía, me parece que vuestra caridad no debe tener gran cosa que decir a sus superiores». «¿Por qué piensa esto, madre mía?» «Porque su alma es en extremo sencilla, pero cuando llegue a la perfección será aún más sencilla, porque cuanto más se acerca a Dios, tanto más se simplifica». Tenía razón la buena madre. Sin embargo de esto, la gran dificultad que experimentaba en descubrirme a mis superiores, aunque provenía de mi sencillez, no dejaba de ser para mí verdadera tribulación. Al presente, sin haber perdido aquella sencillez,
Expreso mis pensamientos con mucha facilidad. Dije que fue Jesús mi director. Apenas el reverendo Pichón comenzó a cuidarse de mi alma, le mandaron sus superiores a Canadá. Reducí entonces a recibir solamente una carta al año. La florecilla trasplantada al Monte Carmelo volvióse enseguida el director de todos los directores, y se abrió a la sombra de su cruz. Con el rocío de sus lágrimas y de su divina sangre, el calor del radiante sol de su adorable faz. Hasta entonces no había sondeado los tesoros ocultos en la santa faz. Mi madrecita Inés de Jesús fue la que me enseñó a conocerlos. Como había precedido en el Carmen a sus 3 hermanas, así también había penetrado primero los misterios de amor ocultos en el rostro de nuestro esposo. Entonces me los descubrió ella y yo comprendí. Comprendí como nunca lo que es la verdadera gloria, aquel cuyo reino no es de este mundo. Me enseñó que la única realeza apetecible consiste en querer ser ignorado y tenido por nada, en poner su gozo en el desprecio de una misma. A semejanza de Jesús, quería yo que mi rostro permaneciese escondido a todas las miradas, que nadie me conociera en la tierra. Tenía sed de padecer y de ser olvidada. Qué misericordioso es el camino por donde me ha conducido siempre el Divino Maestro. Nunca me ha inspirado el deseo de alguna cosa sin luego dármela. Por esto, su amargo cáliz me ha parecido siempre delicioso. A fines de mayo de 1889, después de la hermosa fiesta de la procesión de María, nuestra hermana mayor, a quien Teresa, el Benjamín, tuvo el privilegio de coronar de rosas el día de sus místicas nupcias, volvió a visitar a mi familia la aflicción. Desde el primer ataque de parálisis que sufrió mi buen padre, veíamos que se fatigaba con mucha facilidad. Durante nuestro viaje a Roma, noté a menudo que su fisonomía expresaba, muy a pesar suyo, cansancio y padecimiento. Por lo que más llamaba mi atención eran sus admirables progresos en el camino de la santidad. Llegó a dominar completamente su natural viveza, por lo cual las cosas de la tierra no hacían mella alguna en él. Permítame, madre mía, que a propósito de esto cite un pequeño ejemplo de su virtud. Durante nuestra romería, se les hacía muy largo a los viajeros el tiempo pasado en el tren, por lo cual, para distraerse, organizaban partidas de naipes, que muchas veces degeneraban en tempestuosas disputas. Cierto día nos convidaron a tomar parte en aquel juego, pero rehusamos alegando nuestra ignorancia en tal materia. El tiempo no nos parecía largo como a ellos, sino demasiado corto para admirar a nuestro sabor los magníficos panoramas que nos presentaba el paisaje. Esto desagradó a los viajeros, y así lo dieron a conocer. Entonces, tomando nuestro buen padre sosegadamente la palabra, salió en defensa nuestra, alegando que, como estábamos de romería, no era demasiado largo el tiempo para consagrar la oración. Olvidando uno de los jugadores el respeto debido a las canas, exclamó sin reflexionar: «Por suerte no abundan los fariseos». Mi padre, sin decir una palabra, se mostró santamente alegre, y poco después se dio traza para estrechar la mano de aquel caballero, acompañando esta hermosa acción con una palabra de amable cortesía que daba a entender que no había oído el insulto, o, al menos, que lo había olvidado. Esta benevolencia no era una novedad en él, sino un hábito ya inveterado, pues según testimonio de mi madre y de todos los que le conocieron, jamás pronunció una palabra contra la caridad. Su fe y su generosidad eran también a toda prueba. He aquí en qué términos anunció mi partida a uno de mis amigos. Ayer entró en el Carmen Teresa, mi reinita. Solo Dios puede exigir semejante sacrificio, pero Él me ayuda con tal generosidad que a través de mis lágrimas rebosa el corazón de alegría. Este fiel servidor merecía una recompensa digna de sus virtudes, y él mismo la pidió al Señor. Oh, madre mía, recordará el día que nos dijo mi padre en el locutorio: «Hijas mías, vengo de Alencón, en cuya iglesia de Nuestra Señora he recibido tan grandes consuelos y gracias, que he hecho esta oración. Basta, Dios mío, soy demasiado feliz. No es posible ir al cielo de este modo. Quiero sufrir algo por vos». Y me ha ofrecido como. La palabra víctima expiró de sus labios. No se atrevió a pronunciarla delante de nosotros, pero la adivinamos. No necesito escribir los pormenores de las amarguras que padecimos por aquel entonces, pues bien los conoce. Usted, madre mía.
Llegó el tiempo de mi toma de hábito. Habiéndose repuesto mi padre contra toda esperanza de un segundo ataque, fijó su excelencia la ceremonia para el 10 de enero. Muy larga fue la espera, pero qué hermosa fue también la fiesta. Nada faltaba, ni siquiera la nieve. Le he hablado, madre mía, de mi predilección por la nieve. Desde muy niñita me encantaba su blancura. ¿De qué me provenía esta afición a la nieve? Quizás porque siendo una florecilla de invierno, aquel nítido manto fue el primer adorno con que mis ojos infantiles vieron engalanada la tierra. Deseaba pues que la naturaleza vistiera como yo de blanco el día de mi toma de hábito. Pero perdí toda esperanza de que así fuera, pues la temperatura era tan templada la víspera que podía creerse uno en primavera. El día 10 amaneció lo mismo. Renuncié, pues, a aquel irrealizable deseo de niño y salí del convento. Mi padre, que me esperaba en la puerta de la clausura, vino a mi encuentro y con los ojos llenos de lágrimas me estrechó contra su corazón diciendo: «Ah, he aquí mi reinita». Y ofreciéndome luego el brazo, entramos solamente en la capilla. Aquel fue su póster triunfo, su último día de fiesta en la tierra. Había presentado ya todas sus ofrendas. Su familia entera permanecía a Dios. ¿Por qué al confiarle a Celina que más tarde abandonaría también el mundo para entrar en el Carmelo, este incomparable padre le contestó arrobado de júbilo: «Ven, vamos a postrarnos ante el Santísimo Sacramento para darle gracias al Señor por los favores que concede a nuestra familia y por el honor que me dispensa escogiéndose esposas en mi casa. Sí, muy grande es el honor que me hace mi Dios, pidiéndome mis hijas, y si algo mejor poseyera, me apresuraría a ofrecérselo». Este mejor era el mismo. El Señor le recibió como una hostia de holocausto, le probó como el oro en el crisol y le halló digno de él. Al volver a entrar en el convento, después de terminada la ceremonia exterior, entonó su excelencia ilustrísima el Te Deum. Un sacerdote le hizo notar que aquel himno no solamente se cantaba en las profesiones, pero lo había entonado ya, por lo cual el canto de acción de gracias continuó hasta el final. Tenía que ser completa esta fiesta, puesto que resumía todas las demás. Al poner el pie en la clausura, mi primera mirada fue para mi lindo niño Jesús, que me sonreía rodeado de flores y luces. Volvíme luego hacia el patio y oh, suaveza de Jesús, que colmaba todos los deseos de su prometida. Lo vi completamente cubierto de nieve. ¿Qué mortal, por muy poderoso que sea, es capaz de hacer caer del cielo un solo copo de nieve para embelesar a su amada? Todos consideraron esta nevada como un suceso extraordinario, pues lo benigno de la temperatura no la hacía presentir. Después, he sabido que muchas personas, enteradas de mi deseo, comentaron a menudo el pequeño milagro de mi toma de hábito, encontrando muy singular mi afición por la nieve. Tanto mejor. Esto hace resaltar más aún la incomprensible condescendencia del esposo de las vírgenes, el amador de las azucenas blancas como la nieve. Su excelencia entró después de la ceremonia y me colmó de sus paternales bondades. Me recordó delante de todos los sacerdotes que le rodeaban mi vista a Bayeux y mi viaje a Roma, sin olvidar el detalle del moño, y tomándome la cabeza entre sus manos me acarició largo rato. Luego, Señor, me hizo pensar entonces, con inefable dulzura, en las caricias que presto me prodigará Él ante la asamblea de los santos, y este consuelo fue para mí como un goce anticipado de la gloria celestial. Según acabo de decir, el día 10 de enero fue el triunfo de mi buen Padre. Comparo esta fiesta a la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos. A ejemplo de nuestro Divino Maestro, a aquella gloria de un día siguió una dolorosa pasión, y así como los sufrimientos de Jesús taladraron el corazón de su Divina Madre,
También nuestros corazones sintieron profundamente las heridas y las humillaciones de aquel a quien amábamos más que a nadie en la tierra. Recuerdo que en el mes de junio de 1888, en el momento crítico en que temíamos que le sobreviniera una parálisis cerebral, se sorprendió nuestra maestra al decirle yo: «Sufro muchísimo, madre, pero veo que puedo sufrir más todavía». No presentía yo entonces la aflicción que nos aguardaba. No sabía que el 12 de febrero, un mes después de mi toma de hábito, apuraría a nuestro venerado padre un cáliz tan amargo. ¡Ay! Yo no dije entonces que podía sufrir más todavía. No intentaré descubrir mis angustias y las de mis hermanos, pues no hay palabras para poder expresarlas. Cuando estemos en el cielo, nos complacerá hablar de aquellos tristes días del destierro. Sí, los 3 años de martirio que pasó mi padre me parecen los más amables, los más fructuosos de nuestra vida. No los cambiaría por los más sublimes éxtasis. Por esto, en presencia de este inestimable tesoro, exclama mi corazón, lleno de agradecimiento: «Bendito seáis, Dios mío, por estos años de gracias que pasábamos en el dolor». Amadísima Madre mía, cuán preciosa y dulce fue nuestra amarguísima cruz, puesto que nuestros corazones suspiraban de amor y agradecimiento. No andábamos sino que corríamos, volábamos, por las sendas de la perfección. Leontina y Celina no pertenecían ya al mundo. A pesar de vivir en él, las cartas que nos escribían en aquella época están impregnadas de admirable resignación. Qué ratos de locutorio pasaba yo con mi Celina. Las rejas del Carmelo, en vez de separarnos, nos unían más estrechamente. Los mismos pensamientos, los mismos deseos y el mismo amor a Jesús y a las almas nos animaban. Jamás se mezclaba en nuestra conversación una sola palabra de las cosas de la tierra. Como solíamos hacer en los Buissonets, perdíase no ya nuestra vista, como entonces, sino nuestro corazón, más allá de los espacios y del tiempo. Aquí en la tierra no nos acogíamos al sufrimiento para gozar muy pronto de la felicidad eterna. Llegó a saciarse mi deseo de padecer, mas no por eso disminuyó un ápice el atractivo que me inspiraba. Por eso compartió luego mi alma la tribulación del corazón y aumentó la sequedad sin consuelo por parte del cielo y de la tierra. Con todo, en medio de aquella oleada de tribulaciones que yo misma había llamado con vehementes deseos, era la criatura más feliz. De esta manera transcurrió el tiempo de mis desposorios divinos, desgraciadamente demasiado largo para mis deseos, pues al finalizar el año me dijo, madre mía, que no pensara en hacer la profesión, porque el superior se oponía formalmente a ello. Y tuve que esperar 6 meses más. En el primer momento se me hizo muy duro aceptar este sacrificio, pero pronto la luz divina iluminó mi alma. Meditaba por aquel tiempo los fundamentos de la vida espiritual. El padre Surín, cierto día durante la oración, entendí que en aquel vehemente deseo mío de pronunciar los votos se mezclaba gran dosis de amor propio, ya que me había ofrecido a Jesús como su juguetito para consolarle y agradarle. No debía obligarle a que hiciese él mi voluntad, sino la suya. Entendí también que una desposada no agradaría a su esposo el día de sus bodas si no se presentaba ataviada de magníficos adornos, y yo no había trabajado todavía para lograr este fin. Entonces le dije a nuestro Señor: «Ya no os pido, Señor, que me dejéis profesar. Esperaré todo el tiempo que queráis, pero no podría soportar que mi unión con vos fuese diferida por culpa mía. Por tanto, pondré toda mi solicitud en fabricarme una túnica enriquecida con diamantes y pedrerías de todas clases. Tengo la seguridad de que cuando la encontréis bastante rica, nada os impediría que me toméis por esposa». Y con renovado valor puse manos a la obra. Desde que vestí el hábito recibí abundantes luces sobre la perfección religiosa, particularmente respecto al voto de pobreza. Durante mi postulantado me satisfacía el tener muy arregladas las cosas de mi uso particular y hallar siempre a la mano lo que me era necesario. Jesús me soportaba esto con paciencia, pues en su misericordia no quiere enseñárselo a las almas todo a la vez. Ordinariamente las va iluminando poco a poco. Al comienzo de mi vida espiritual, a los 13 o 14 años, me preguntaba qué adelantados podría ser más tarde, pues creía entonces que era imposible comprender mejor la perfección. Pero pronto eché de ver cuánto más se avanza en este camino,
más distante se ve uno del término. Ahora me resigno a verme siempre imperfecta y aún encuentro alegría en ello. Vuelvo a las lecciones que me dio nuestro Señor. Cierta noche después de completas, busqué en vano nuestra lámpara en los anaqueles destinados a colocarlas. Era la hora del silencio y me era imposible reclamarla. Supuse con razón que alguna hermana la había cogido equivocadamente, mas por culpa de esta equivocación, ¿iba a pasar yo una hora entera en tinieblas? Cabalmente tenía intención de trabajar mucho aquella noche. Sin la luz interior de la gracia, seguramente me hubiera quejado. Con ella, en vez de sentir pena, me creí dichosa, pensando que la proeza consiste no solamente en verse una privada de las cosas agradables, sino también de las indispensables. Así, en las tinieblas exteriores iluminó mi alma con claridad divina. En aquel tiempo me entró verdadera ficción por objetos feos e incómodos. Por eso experimenté gran contento cuando me quitaron de la celda el lindo cantarito que me servía, poniéndome en cambio uno grande y desportrillado. Me esforzaba también en no excusarme, lo cual me era sumamente difícil, particularmente con nuestra maestra, a quien no hubiera querido ocultar nunca cosa alguna. Mi primera victoria en este particular no tuvo importancia, pero me costó mucho. Alguien, no sé quién, dejó detrás de una ventana un jarrito que apareció roto. Creyendo nuestra maestra que tenía yo la culpa de haberlo dejado rodar, me dijo que era muy desordenada y que otra vez tuviera más cuidado. En fin, pareció estar muy descontenta. Sin replicar palabra, besé el suelo y prometí tener más orden en lo sucesivo. Dije ya que mi escasa virtud me hacía muy dura estas pequeñas prácticas, de modo que tenía que apelar el pensamiento de que en el día del juicio todo se revelaría. Aplicábame especialmente a practicar actos de virtud, muy ocultos. Por ejemplo, me complacía en doblar las capas olvidadas por las hermanas, y buscaba 1000 ocasiones de hacerles algún servicio. Grande atractivo tenía también por mí la penitencia, pero no me era permitido satisfacer mis deseos. Las únicas mortificaciones que se me concedían consistían en mortificar mi amor propio, lo cual me era de más provecho que las penitencias corporales. La Santísima Virgen me ayudaba a preparar la vestidura de mi alma, así es que pronto estuvo terminada. Se desvanecieron los obstáculos y fijóse mi profesión para el día 8 de septiembre de 1890. Todo cuanto acabo de decir en tan pocas palabras exigiría muchas páginas, pero tales páginas no se leerán jamás en la tierra. Muchas gracias por escuchar Santa Teresita del Niño Jesús. Historia de un alma, lo esperamos en el próximo capítulo.